Cada año, el segundo lunes de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia, que es una enfermedad neurológica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esta es una condición que tristemente todavía enfrenta estigmas y desinformación. Así es, y para hablar sobre qué es la epilepsia, cómo se manifiesta y por qué es tan importante la información y la inclusión, hoy nos acompaña José Guillermo Sánchez Luna, él es médico del Servicio de Neurología del Hospital Juárez de México. Doctor, bienvenido a la Hora Nacional. ¿Qué tal, Cha? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Por la invitación, Leo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Nos encantaría para empezar que nos aclarara, para tenerlo justo todo muy clarito, ¿qué es la epilepsia? Pues miren, la epilepsia pues es una alteración en la cual una persona tiene signos y síntomas, pero por una actividad eléctrica normal en el cerebro. Depende del área donde está afectando, es como los signos y síntomas que nos puede ocasionar. En la epilepsia estamos acostumbrados a que decimos crisis convulsiva, ¿no? Pero eso desde hace un tiempo se quitó, puesto que nos dimos cuenta que no todas las epilepsias condicionaban a una crisis motora. A final de cuentas, las crisis motoras son lo más común que hay, pero también tenemos, por ejemplo, crisis de ausencia, en la cual, por ejemplo, yo puedo estar ahorita platicando con ustedes y quedarme de la nada sin hablar, muteado. Entonces, esas no son motoras, eso es otro tipo de crisis. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Es algo que le genera daño a los pacientes a mediano y largo plazo? ¿O simplemente pueden vivir con estas crisis siempre y cuando sepan cómo manejarlas para no hacerse daño en el momento? No, sí tiene repercusiones y con esto podríamos entrar incluso a repercusiones tanto físicas, pero también pues tiene su repercusión social, ¿no? Claro. Por el hecho de tener crisis epiléptica o así, luego generan rechazo en la sociedad, etcétera. Incluso para conseguir trabajos luego es un poquito más complicado. Y luego también para las tareas del día a día, por ejemplo, manejar. Oiga, doctor, yo me quedé un poquito con lo que nos comentaba de las diferentes manifestaciones de la epilepsia. ¿Son estas convulsiones? ¿Son lo que nos decía que de repente pueden quedarse como congelados, ¿no? Así Muteados. ¿Hay algunas otras? Sí, por ejemplo, hay otros que son automatismos, por ejemplo, que pueden generar un chupeteo, como si estuviera alguien chupeteando con la boca, parpadeos, por ejemplo. Otras personas a veces generan taquicardia, sudoración. Ahora, siendo tan distintas las manifestaciones, ¿cómo se diagnostica la epilepsia en vez de pensar que podría estar siendo ocasionado por otra cosa? ¿O es un tic? Pues, por ejemplo, A lo mejor. No sé. bueno, de hecho, eso sería algo que diferenciaría el médico y principalmente un médico neurólogo para poder diferenciar entre un tic, que es un movimiento normal y no siempre se da por ansiedad, y diferenciarlo de una crisis. Entonces, en cuanto vemos un comportamiento normal, en cuanto vemos un movimiento normal o algo extraño que la persona no hace habitualmente, pues inmediatamente se acudir al médico neurólogo. Claro, sí, totalmente. Así es. Claro, y aquí es muy importante un diagnóstico oportuno, ¿no? El diagnóstico oportuno es sobre todo para el hecho que no caiga después el paciente en algo llamado estatus epiléptico, que es como la complicación más grave de la epilepsia. En el estatus convulsiona tanto tiempo el paciente que incluso puede generar alteraciones irreversibles a nivel cerebral. ¿Y cuál es el tratamiento que se recomienda? Bueno, hay diferentes antiepilépticos o medicamentos anticrisis. Son una familia grande, varias familias, perdón, de medicamentos. Lo importante aquí es que el paciente sí cumpla con su medicamento como debe de ser, a la hora que debe de ser, de la manera estricta. Claro. Y bueno, hay otras recomendaciones también, por ejemplo, hay desencadenantes de crisis o que haya algunas alteraciones que nos pueden generar, a pesar de que el paciente esté controlado, que se generen nuevas crisis, por ejemplo, infecciones, alteraciones metabólicas, una diabetes mal controlada junto con epilepsia. Doctor, hablábamos hace ratito de los mitos y estigmas que pueden tener las personas que sufren epilepsia. ¿Cómo cuáles son, por ejemplo? Pues, por ejemplo, el hecho que no puedan laborar por tener epilepsia, o en una escuela, pues el típico bullying entre niños de, mira, pues, se mueve raro, una cosa así, ¿no? Sí, Entonces, claro, sí. eso, sobre todo en niños, es más complicado. O sea que es una enfermedad que te puede dar desde muy joven. Sí. No es una enfermedad que sea ya de edad adulta, por ejemplo. No, se puede presentar incluso desde el nacimiento. Hay síndromes epilépticos que se pueden ocasionar desde entonces y hay otros que se llaman en la etapa adulta. En la etapa adulta sí hay que buscar como otras causas, por ejemplo, tumores, etcétera, que no hayan ocasionado la crisis. Entonces, qué bien saber un poco más de la epilepsia en el marco del Día Internacional de la Epilepsia. Y muchas gracias por haber venido con nosotros aquí a la Hora Muchas Nacional. gracias a ustedes por la invitación. De verdad que sí. Fue un gusto poder saber un poquito más de esta condición. Sí, claro que sí, doctor. Muchísimas gracias.